Eureka, Eureka, ¿cómo están? Ha llegado el micrófono nuevo, por fin. Si logran sentir algo de sonido ambiente todavía, por favor, les pido allá que busquen con el volumen. De todas maneras, este nuevo micrófono me parece que es más sensible. Y espero pues que las cosas sigan bien. Ok, antes de la llegada de este nuevo micrófono estábamos conversando de la importancia que tiene la variabilidad genética, la diversidad genética a lo interno de una sola población. Sin diversidad genética, espérate, déjame ver, no me veo acá en pantalla, quiero estar bien seguro de que ustedes capten lo que estoy aquí tratando de mostrarles. Sin diversidad genética no hay evolución. Para que haya evolución por selección natural o por selección sexual, de la cual hablaremos hoy, o para que haya... A ver, ¿qué es la evolución? Una de las definiciones que hemos dado es que la evolución es el cambio en las frecuencias con las que aparecen algunas variantes de una población con respecto a las otras variantes a través de las generaciones. Por definición, entonces, si no hay variantes, si todo el mundo es igualito en la población, entonces no puede haber evolución. ¿Lo ven? Entonces, la variabilidad genética, la diversidad genética que hay a lo interno de una población, eso es algo así como el combustible, dice el gran profesor, creo que se llama Carl Niklas. ¿Ya? Él dice que la variabilidad genética es el combustible de la evolución, es la materia prima sobre la cual, en los casos de la selección natural, actúa la selección natural en favor de algunas variantes, en detrimento de otras. Sabemos que no es el más fuerte el que sobrevive, el que se adapta. Y por supuesto, si todos son iguales, no hay de dónde escoger, no hay de dónde seleccionar. Así que esta es la gran importancia que tiene la variabilidad genética de las poblaciones, la variabilidad de características de las poblaciones. De lo contrario, sin ella, la evolución no procede. Si no hay, recuerden, variación genética a lo interno de la población, recuerden, el peligro de extinción es mayor, porque Dios no lo quiera. Pero si ocurre que todos son igualitos y todos son susceptibles a una misma enfermedad, llega la enfermedad y acaba con todos. Entonces, es allí la importancia que tiene la variabilidad genética. Esa variación genética de las poblaciones, esa diversidad que tenemos dentro de cada especie, se mantiene gracias a la procreación cruzada. En nosotros, las especies que tenemos reproducción sexual, habíamos mencionado en charlas anteriores, gracias al hecho de que nos reproducimos con otras personas, aumentamos la variación, aprovechamos la diversidad genética que hay en la población, reduciendo con ello el peligro de que nuestra progenie tenga enfermedades por endogamia. Entonces la moraleja es: no sea racista, no sea xenófobo. Esa persona que viene de otro país a vivir con nosotros en el país, si es de su agrado, ni usted ni sus familiares deberían sentirse mal por aparearse con dicha persona, porque al contrario, le está haciendo bien a la genética de la familia, le está haciendo bien a los demás. Es decir, el peor error que alguien puede cometer como especie, en el caso humano, es pretender formar una raza pura. Al contrario, mézclese y verá cómo las cosas van mejorando. Bueno, entonces, pero hay una pregunta muy importante: ¿de dónde proviene la variabilidad genética? ¿De dónde proviene la diversidad genética? Bueno, miren, si hay especies como la yuca, Manihot esculenta, la mandioca que le llaman en otros países, que se reproducen de manera asexual por estaca, es una planta cuya raíz se come, es de origen sudamericano, amazónico, orinoquiano, que en Panamá, gracias a la afinidad que tienen nuestros indígenas con los de dicha región, forma parte también de nuestra dieta. Pasó también al Caribe de la mano de los indígenas y al resto del mundo, llevada por los europeos. Esa planta, como ustedes saben, produce flores, pero también se reproduce por estaca. Y las estacas, como ustedes saben, no son fruto de reproducción sexual, son solamente estacas, son clones. Allí la variación genética de la población es menor.
La selección artificial, en este caso por la mano humana, ha favorecido a las que tienen reproducción artificial, les da un cuidado especial dentro de los plantíos, de las plantaciones, las siembras, pues, que tienen los campesinos, y cuidan a la planta de los peligros externos, y por eso es que la planta es uno de los motivos por los cuales esta especie, a pesar de su baja variación genética en las poblaciones, se mantiene, persiste, pero es porque el ser humano le está dando asistencia. El ser humano, en cambio, y un montón de otras especies, millones de especies de animales, incluyendo insectos, vertebrados, no son capaces de reproducirse de manera asexual, es decir, no son capaces de clonar. Algunos se reproducen por lo llamado partenogénesis, es decir, las hembras que producen progenie sin haber sido fertilizadas por ningún macho. En esos casos, creo que a las cucarachas tienen ciertos casos de partenogénesis, si la memoria no me traiciona. Hay abejas que también lo hacen, pero nuestra especie no lo hace. Nuestra especie necesita la participación de un macho y una hembra durante los procesos sexuales que conducen a la formación de progenie. Hay otros procesos sexuales que no producen progenie. La prueba está en que pregúntenle a su abuelita: oiga, abuela, con el perdón, no, háblenlo solito, háblenlo a sola, porque es un tema de discreción de las personas, pero pregúntenle a una señora de edad anciana cuántas veces en su vida ha tenido menstruación. Recuerden que tener menstruación significa liberar un óvulo que no fue utilizado, que no fue fertilizado por ningún espermatozoide. Probablemente una mujer anciana le dirá: bueno, yo empecé a menstruar por ahí de los que te gusta 14 años, por decir algo, y mi última menstruación fue cuando tuve unos buenos 48, 47. Y entonces saque usted la cuenta, pues. ¿Cuántos años fueron eso? Ustedes pueden agarrar papel y lápiz y saquen la cuenta. Sumen, el año tiene 12 meses. Es una estimación. El año tiene 12 meses. Por cada año son 12 óvulos por lo menos que se fueron. Es decir, 12 óvulos que hubieran podido ser fertilizados, pero que por A o B motivo no lo fueron. Y pregúntale a su abuelita: abuelita, ¿cuántos hijos tuvo usted? Probablemente se va a encontrar con que el número de hijos que tiene la hembra de la especie humana, la señora, la mujer, es mucho menor al número de óvulos que produce en su vida, y también mucho menor al número de veces que la persona ha tenido contacto sexual sin preservativo ni nada con su esposo, con personas del sexo opuesto. Bueno, el hecho de que no todo el tiempo haya embarazo, de que no en todas las ocasiones en que hay contacto sexual haya fertilización, es un indicador de que existe mucho comportamiento sexual que no lleva a la reproducción. Entonces, hay que hacerle caso a la ciencia. Hay algunas convicciones de tipo teocrático que piensan que la actividad fundamental, la finalidad fundamental de la vida sexual, del sexo, de la actividad sexual, es la reproducción. Si esto fuera verdad, seríamos muchos más seres humanos de lo que estamos viviendo en este mundo, y también es válido para todas las demás especies de plantas y animales. Ustedes se podrán imaginar cuántos millones de granos de polen produce una sola flor de una orquídea, cuántas células huevo producen, así se las llama en botánica, las plantas. Y usted se va a dar cuenta de que son millones, en muchos casos son miles, cientos, mientras que las plantas solamente tienen un par de individuos en comparación, de progenie en comparación. Entonces, dicho esto, retomamos por lo tanto el tema de la importancia que tiene la variabilidad genética y la importancia que tiene el sexo para que exista variación genética. Antiguamente, muy antiguamente, un buen par de cientos de millones de años atrás, cuando la vida todavía estaba en el ambiente acuático,
e incluso ya precursorando la entrada al ambiente terrestre es posible. Pero no existía todavía la reproducción sexual. Existía reproducción asexual. Las primeras formas de semivida, similares a virus, similares a ribosomas, lograban reproducirse, lograban duplicar su material genético, su ADN, su ARN, y lo hacían duplicando el material genético y dividiendo el cuerpo, en este caso de una sola célula en dos células hijas, sin contacto, sin intercambio de material genético con otras células semejantes. Por lo tanto, esta forma de división que después estudiaremos en clase se llama mitosis, para el caso de los organismos eucarióticos, los que tienen núcleo, las células que tienen núcleo. Esta es una forma para los organismos eucarióticos unicelulares. La mitosis es, de hecho, la forma de reproducción asexual. Nosotros somos eucariotas y esa forma de reproducción asexual es muy antigua, y después surgió un cambio evolutivo muy importante del cual también vamos a hablar en clases posteriores: la meiosis. La meiosis es una división celular que produce células sexuales, óvulos y espermatozoides en el caso de nosotros, los animales. Y entonces esta tiene la gran ventaja, la meiosis, de que facilita la posibilidad de que los individuos que producen óvulos puedan ir a buscar a otros que produzcan espermatozoides, y viceversa, los que producen espermatozoides puedan ir a tratar de encontrarse con algunos que produzcan óvulos. Y a partir de allí, gracias a eso, formar progenie por fertilización, es decir, por reproducción sexual, y dar como resultado una progenie, un hijo, que no es idéntico ni a su padre ni a su madre, aunque haya heredado características y material genético de ambos. Como lo ven, entonces el sexo es muy importante para la evolución. Ahora, hay otra fuente de diversidad, de variabilidad genética muy importante para la evolución también. Esta también ocurre durante la meiosis. Se llama el entrecruzamiento cromosómico. Cuando estudiemos el tema de la meiosis, veremos que llega un momento en el cual los cromosomas son paquetes de ADN que se condensan formando, ¿qué le gusta la palabra? Colochitos, formando como trenzas. Y llega un momento en que se cortan algunos de esos cromosomas, de esos fragmentos de ellos, y saltan de un lugar a otro, y eso aumenta la diversidad genética cuando después se forma el óvulo, cuando después se forma el espermatozoide, y luego los hijos que resultan de la fertilización tienen una cantidad agregada de variación de sus características, de variación genética, porque no solamente son resultados de procesos de meiosis, también provienen de el entrecruzamiento cromosómico que ocurre durante la meiosis. Eso no se apuren demasiado, importante mencionarlo ahora, no es obligante captarlo a plenitud, porque merece una charla, una conversación aparte, ¿no? Ahora, antes del surgimiento de la reproducción sexual, de la meiosis, todo era mitosis, todo era, para decirlo de alguna manera un poquito simplona, clonación. Si esto es así, entonces significa que era un poco peligroso, ¿no? Todo el mundo es clon, llega la selección natural y pim, 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 se puede llevar a todo el mundo. Había otra fuente, y todavía existe otra fuente importante de variación genética en las poblaciones, mayormente importante para las especies clonales, las especies de reproducción asexual. Me refiero a las mutaciones. Ahora que hablamos de virus todo el tiempo, posiblemente han oído decir que los virus sufren muchas mutaciones. Es verdad, y no siempre son malas esas mutaciones, ni son buenas tampoco. Hay muchas mutaciones también en el cuerpo humano que no son dañinas.
El genoma humano tiene millones, miles y miles y miles de, vamos a decirlo vulgarmente por ahora, de bytes de información. Pero no toda esa información genética de nuestro ADN la estamos utilizando para producir riñones funcionales, pulmones capaces de respirar, colores de ojo, la piel. Hay un montón de bytes de nuestro genoma que no lo estamos usando para nada, que solamente lo hemos heredado de nuestros antepasados, algunos de los cuales hace un buen par de millones de años a lo mejor les sirvió para algo, pero que hoy en día nosotros no lo estamos usando. Y esto es válido para un montón de otras especies multicelulares, millones. Y a veces nosotros sufrimos mutaciones en esos bytes de información, en esas partes de nuestro ADN, y no nos damos ni cuenta. No nos damos ni cuenta. Estamos manteniendo un proceso de evolución de la especie humana que no nos estamos dando ni cuenta, porque son cambios genéticos que no se manifiestan de manera visible, de manera perceptible, no afectan ni para bien ni para mal el funcionamiento de nuestro cuerpo, y entonces no nos estamos dando cuenta, pero ahí están, y los biólogos moleculares los han descubierto y los siguen descubriendo cada vez más. Así que si usted quiere terminar de su secundaria, estudiar biología molecular, hágalo, porque es muy excitante para los que les gusta la biología de bata, esos que andan con la bata blanca. Yo no, yo soy biólogo de bota, yo me meto con el machete en la mano allá al bosque. Hay biólogos de bota y biólogos de bata. Usted decida que las dos son buenas y bien chéveres. Bueno, entonces este tema de la recombinación genética tiene esas tres fuentes. Antiguamente, en la sopa primitiva, hace buenos 350 millones de años, 3.500 millones de años, una cosa así, en la sopa esa donde empezó a aparecer la vida, las primeras formas de vida que hubieron no tenían reproducción sexual, y por lo tanto su variabilidad genética en sus poblaciones provenía de las mutaciones. Y bueno, pues esta es una cuestión muy importante. Entonces, la evolución en aquella época era más lenta, claro, ¿no? Porque, a ver, cuando uno no tiene reproducción sexual, significa que la velocidad de cambio de la población a la cual uno pertenece de una generación a la siguiente es más lenta, claro. En cambio, cuando hay reproducción sexual, la variación es mayor. Pero ¿saben qué? Ahora que hemos hablado de estas mutaciones que ocurren en el genoma y que no son ni buenas ni malas, mutaciones neutras, conviene que metamos aquí una cuña y hablemos de unas dos formas de evolución, unos dos mecanismos de evolución que todavía no son la selección sexual. Ese se lo dejo como plato fuerte. Sí, porque yo sé que hay gente que le gusta hablar de sexo, que cuando salen de la iglesia van a lo escondido y entonces hablan de sexo. No se preocupen, no debería estar en contravención con los principios religiosos, que algunos de ustedes a lo mejor tengan eso. No debería, pues. El que cree que Dios hizo al ser humano, pues también lo hizo con órganos genitales. Así que no me parece que deberían ruborizarse más de la cuenta. Pero bueno, volvamos al asunto. Les dejo como plato fuerte la selección sexual, y aprovecho que estábamos hablando de las mutaciones no dañinas para hablarles de un mecanismo de evolución descrito por un sabio japonés de este siglo que pasó hace poco, el siglo XX, Moto Kimura. Moto Kimura habló de un proceso del tipo, dijo, espérate, si tenemos un montón de partes en nuestro genoma, y otros animales también, y otras plantas, que no es ni bueno ni malo, y que no sirve para nada, pero que está allí, ¿cómo evoluciona ese genoma? Bueno, pues puede evolucionar por selección, puede evolucionar de otra forma, pero también puede evolucionar por puro azar, al azar. Puede evolucionar por un proceso que él denominó deriva genética aleatoria. Esto sirve para hablar de los genes que no hacen nada, es decir, genes sin valor adaptativo. Volvamos aquí a nuestro caso.
tengamos esta población que tiene variabilidad genética, ¿no? Tiene todas estas variantes de individuos. Como es una población, son todos de una misma especie. Y otra vez, para simplificar, les tengo 10 individuos, 2 azules, 3 de color rojo, 2 de color amarillo y 3 de color verde. Bueno, esta es la primera generación de esta especie y digamos que ninguna de las características que hemos mostrado aquí, ninguna de las variaciones de la característica color es buena o mala. No, las pongo de colores para facilitar la explicación, pero digamos que no tienen valor adaptativo. Si no tienen valor adaptativo, entonces para la selección natural, para los factores de selección es irrelevante. No tiene ninguna importancia el rol que juega la selección natural para ellas. Así que sacamos de la explicación a nuestro terrible depredador representante de la selección natural. Dejémoslo aquí a un lado, que nos sirva para otro día, para otra vaina, y aquí les volvamos ahora. No, si no hay selección natural ni selección sexual, porque son genes sin valor adaptativo, sin importancia ninguna, entonces ellos evolucionan al azar. ¿Cómo podría ser esa evolución? Bueno, digamos que esta es la primera generación y ahora hacemos que se reproduzcan. Y recuerden, una vez más, por simpleza en la explicación, mantenemos siempre el número de n igual a 10 individuos. Y si les mostramos aquí qué fue lo que pasó, uno me dice aquí no hubo evolución. En la generación anterior teníamos 3 rojos, 3 verdes, 2 amarillos y 2 azules. En esta generación también. Así que no hubo evolución. Ok, la característica color no evolucionó, pero el color sigue siendo irrelevante. Así que ahora pues ponemos otra generación. Ahí. Y ahora simplemente por cosas del azar ocurrió que ha habido un cambio. Pues ahora los individuos son 3 de color rojo, 3 de color verde, 2 de color azul y 2 de color amarillo. Yo no me acuerdo si ese era el panorama original. Pues tiren ustedes el video para atrás y díganme si fue o no fue. Pero mientras tanto, volvamos a tener otro evento de reproducción al azar. A ver, 3 y 2 son 5, 3 y 2 son 5. Muy bien. Aquí tenemos otra vez reproducción al azar. Y ahora tenemos aquí. Esta es la generación siguiente. ¿Y ahora qué ha ocurrido? Hoy seguimos teniendo 10 individuos. Pero ahora, en vez de tener 3 de color verde, tenemos solamente 1 de color verde. Este que está aquí. Seguimos teniendo 3 de color rojo. Creo que era lo que teníamos antes. Seguimos teniendo 2 de color azul. Creo que era lo que teníamos antes. Perdónenme, los viejos vamos perdiendo memoria de corto plazo. De largo plazo si nos acordamos. Pero en cambio aquí 1, 2, 3, 4 individuos de color amarillo. Hubo evolución. Hubo un aumento en el número de individuos de color amarillo, ocurrido solamente porque por pura carambola, por pura suerte, los de color verde se reprodujeron menos. Ok, vámonos a la generación siguiente. Vamos a poner esto aquí, luego aquí. A ver, espérense, vamos a hacerle aquí. A ver aquí, déjame ver para ver si lo hice bien. Espero que sí. Y ahora volvió a cambiar la población, volvió a haber evolución. Ahora tengo más individuos de color azul que antes. Ahora tengo 4. Tengo más individuos de color amarillo que antes. Ahora tengo 2, 4, 5. De color rojo solamente tengo 1. Y por este proceso, como está ocurriendo al azar, Moto Kimura se lo imaginó como un barco a la deriva. Kimura se lo imaginó metafóricamente como si fuera un barco a la deriva. Espérense, déjenme buscar un ayudante por acá.
Que no se vea por acá para no... Que no se vea por acá para no... A ver, ¿qué tenemos ahora? Déjame ver si lo hice bien. Con la ayuda del ayudante, ahora, finalmente, vamos a decir que esta es la última generación de nuestro análisis, pues, porque no podemos pasarnos tantos milenios estudiando evolución. Ahora la población volvió a evolucionar, volvió a cambiar. Ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 individuos de color amarillo, o sea, 60% de color amarillo, 40% de color azul, 0% de rojo, 0% de verde, y eso ocurrió de manera simplemente aleatoria, simplemente porque, bueno, ocurrió al azar, pues, carambolas, pues, circunstancias de la vida. Sí, hay cosas de la vida. Entonces, bueno, eso es uno de los mecanismos de evolución. Se ha visto que sí ocurre. Se ha medido su velocidad, como es al azar, puede estudiarse en diferentes especies de seres vivos, como ha ido con estos métodos de detective. Ok, no les doy más detalle. Hablé un poquitito más o menos de cómo funciona el cerebro de los biólogos de la evolución en las clases previas. Y van midiendo, vean acá, espérate, si no ocurre selección natural, si no hay selección sexual y están evolucionando solo por deriva genética aleatoria, que fue como lo llamó Kimura, tal vez tengan una velocidad y tal vez esa velocidad pueda medirse. Los biólogos moleculares la han ido midiendo y van cada vez mejorando la tasa de cambio del genoma, porque el genoma neutral, el genoma que no codifica ninguna característica, evoluciona de ese modo, y a eso le miden la velocidad, y ya tú sabes, cuando sabes una velocidad de cambio de una cosa, si conoces la velocidad y sabes qué es lo que está cambiando, puedes medir el tiempo que demora el proceso de cambio. Y si mides el tiempo, ¿cuál es el aparato que se utiliza para medir el tiempo? Ustedes saben, ¿no? Es el reloj. El reloj es el instrumento que se utiliza para medir el tiempo. Y en este caso se está utilizando a las moléculas del genoma de los seres vivos para medir el tiempo de cambio evolutivo de dicho genoma, y a eso se le llama el reloj molecular. Así pues, cuando ustedes oigan hablar por ahí, oiga, espérate, te dicen, los virus tienen una velocidad de mutaciones muy rápida. Y te dicen, ¿cuánta es esa velocidad? Bueno, de acuerdo con los relojes moleculares va por ahí más o menos de tanto. Ya saben de lo que estamos hablando. Estamos hablando de los cambios genéticos, los cambios del genoma a través del tiempo. Y para los casos de especies como nosotros, los vertebrados, también el reloj molecular es un instrumento que ayuda, uno de los muchos instrumentos que ayudan a estudiar los cambios evolutivos de los seres vivos. Qué cosa que cuando me callo yo se callan los pájaros también. Bueno. ¿Lo oyeron? Yo les pagué a esos pájaros para decirles que a esta hora ellos tenían que cantar para ayudarme con la parte de selección sexual de esta explicación. Ah, no, esos no son pájaros, ese es el vecino con una cegueta, un serrucho cortando no sé qué ahí, Ricky. Bueno, la broma sirvió para algo. De todas maneras, el vecino es el que le tengo que pagar, no a los pájaros. Mira, ¿por qué los pájaros? Aquí hay uno que sí. Bueno, si escuchan el tren, no es el Ricky ese tampoco. Si logran escucharlo es porque hay pájaros cantando. Entre los pájaros, a veces canta la hembra, pero es muy común que cante el macho. Claro, las hembras cantan también, ¿no? El canto entre los pájaros es una forma de comunicación, igual que las vocalizaciones que hacemos otros vertebrados.
Pero las gallinas no salen a cantar por la mañana en la madrugada, solo el macho de la especie, el gallo. Existe un fenómeno que los biólogos llamamos dimorfismo sexual, y ahora sí les voy a hablar de sexo en la evolución. Se llama dimorfismo sexual. Uno tiene ranas hembra que no cantan mucho, pero el macho sí canta. La hembra no. Y desde el punto de vista de la selección natural, Charles Darwin hizo una observación. Si este animal, el macho, sale por la madrugada, duerme menos, se cansa más, y se pone a cantar, viene un coyote y se lo come. O viene un felino y se lo come porque lo localiza por medio del oído. En Panamá, el biólogo Stanley Rand, muy querido por quienes hemos trabajado para el Instituto Smithsonian, yo trabajé en Barrio Colorado 5 años y ya era toda una institución hablar con nombre y apellido de Stanley Rand. Él estudiaba ranas allá en Gamboa. Y él también le llamó mucho la atención este tema. Si este animalito no se queda callado como lo hacen las hembras, de noche en los charcos de agua allá junto a los ríos y se pone a cantar, lo escucha el murciélago. Hay unos murciélagos, hay una especie de murciélago que se alimenta de ranas y fluputus va y se lo come. Desde el punto de vista de la selección natural, hay un montón de características que no son adaptativas. Y aquí les voy a hablar del ser humano también. La actividad sexual en el ser humano y en otros simios, en otros primates, consume mucho tiempo y mientras la estamos haciendo nos descuidamos. Tenemos algo aquí en la mente que nos enfoca en el placer sexual y no en eso. Y si estamos en el estado silvestre, viene el jaguar y nos lleva, nos come a todos. Nos come. Así que no pareciera que fuese desde el punto de vista de la selección natural conveniente tener una vida sexual tan compleja como la que tenemos nosotros, ni andar por ahí cantando como lo hacen los gallos. Tampoco parece conveniente. No tengo un venado aquí, pero sí les tengo al pariente aquí. Este animalito que les tengo aquí es, digamos que es un toro, un torito, pues un toro. ¿Bien? A una edad mayor los cachos los va a tener grandototes. En los venados, cuanto mejor desarrollado está el macho, más grande tiene los cuernos. Y acá en los países de templados, tipo Chile, Argentina, pero también por acá, por la América del Norte, por acá por Europa, tú encuentras los animalotes esos que tienen unos cachotes así grandototes, ramificados, inmensos, y tú dices, oye, pero ¿cómo este animal sale corriendo dentro del monte? Si viene un oso, si viene un lobo para encima, él sale corriendo en medio de las plantas, se enreda todo ese poco de cacho en medio de la vegetación y hasta ahí llegó. Es decir, desde el punto de vista de la selección natural, hay un montón de características que tú dices, esto es anti-adaptativo, no es adaptativo. Hay un montón de hombres que tienen la voz así bien, todos seductores, así bien chévere. Cuando tú lo vas a ver, el tipo es chaparrito y flaquito, o gordito, es decir, chaparrito y flaquito, te come más fácilmente un jaguar, una anaconda, Dios no lo quiera. O chaparro, gordito, entonces el jaguar, porque no puede salir corriendo. Y si estás en África, por allá un león, por acá un lobo, porque estás gordito desde el punto de vista. Y tú ves que esa gente siguen siendo parte de nuestra especie. ¿Sabes por qué? Porque por esa voz que tiene ese man, esa labia que tiene el tipo, a las mujeres les gusta. Y eso es selección sexual, de lo que les voy a hablar ahora mismo. Les hago un paréntesis y voy a buscar un poquito de agua porque tengo algo de sed.
Muy bien, hablar de sexo, de selección sexual, en estos tiempos del siglo XXI no debería ser un problema, pero lamentablemente sí lo es. Ustedes saben la cantidad de plata que cobra un maestro cuando trabaja, 2 centavos. 2 centavos. Y si es un biólogo que estudió, se quemó las pestañas, o alguien como yo que me las sigo quemando porque me gusta, pues ¿qué vamos a hacer? Para que tú vayas a enseñar en una escuela y luego te salgan por la radio, por la televisión, por los memes. Ahora todo el mundo es doctor en memes. Yo llego aquí, pero voy a hacer este comentario al margen, pero ni tan al margen. Yo llego aquí todos los días que empieza a darles una charla. Yo les digo, mi nombre es Edgardo Garrido, soy biólogo licenciado por la Universidad de Panamá, doctor en ecología, graduado en Alemania y graduado en México. ¿Por qué yo hago eso? Alguna gente lo hace porque le gusta creerse la gran vaina. Yo no. ¿Saben por qué yo lo hago? Porque significa que yo me mato estudiando todo el tiempo. Me maté estudiando para adquirir esos títulos y sigo matándome trabajando y haciendo investigaciones y estudiando para mejorar cada día más el trabajo que yo hago. Para que me encuentro yo que de la noche a la mañana uno que a lo mejor sabe de otra cosa pero no de esto, saca un meme y dice que yo tengo una ideología de género y que estoy enseñándole a los estudiantes cosas malas sobre sexo. Lo hacen en nuestros tiempos personas, lamentablemente, que no utilizan la religión para asesorarnos a todos a nivel espiritual, para ayudar a los que se están muriendo ahora de coronavirus. No, no los están ayudando. Allá en Estados Unidos los tiene en el Brasil tiene la gente de esas religiones desafortunadamente dedicadas a la persecución de nosotros, los científicos. Entonces el señor Jair Bolsonaro quería ponerle un policía a cada profesor universitario para que dijera lo que a él, según su percepción, con perdón, religiosa, era válido. Las personas que creen que un libro sagrado es la mejor manera para aprender educación sexual, les pido por favor que en su casa vayan, tome la Biblia, déjame ponerle bien, a ver, para que no se pierda detalle, a ver, vayan allá, tomen la Biblia y lean esto. Estos son tan solo, creo que son como 9 textos del libro sagrado con el cual nos quieren mandar a los biólogos al infierno, a los que hablamos de sexo desde una perspectiva científica. Y estas son las lecciones de educación sexual que usted adquiere allí. Y luego de que vean y lean eso, usted tendrá la opción de decir quién debe enseñar qué cosa. Yo no me meto a ninguna iglesia a enseñarle religión a nadie. Para eso están los expertos en religión, ¿verdad? Pero como yo no soy experto en eso, sí soy experto en biología. Entonces que no venga nadie a meterse a mi clase a decirme que yo le estoy enseñando a mis estudiantes nada diabólico. Bien. Lo dejamos ahí porque me he visto en la penosa obligación de hacer esto. Uno nunca quiere, pero ya estamos viviendo en tiempos de retroceso. En los Estados Unidos, que es uno de los países en los que mejor se desarrolló la biología evolutiva, ahora desde hace más de 20 años están con que no quieren enseñar evolución en las escuelas. ¿Y quiénes los ponen eso? Pues los fundamentalistas religiosos de allá. En el Brasil, bueno, pues ni hablar. En Panamá están torturando a los indígenas, no, porque no son de esa religión, porque en Bolivia están dando golpes de estado. Perdónenme por decirlo en estos términos, lo hablo como Edgardo Garrido, ciudadano, individuo, no como representante de nada. A nosotros, los pido, nos tienen que respetar y ustedes allá, por favor, permítanlo también. Entonces, aquellos que no quieran hablar más de sexo en este momento tienen la opción de dejar de escuchar lo que les voy a seguir contando, porque yo voy a seguir cumpliendo con mi misión de presentar de manera científica la información científica. Muy bien, tienen 3 segundos para pagar y mandarme para el carajo si quieren, pero yo sigo. 1, 2, 3. Ok, ahora sí, vamos. Bien, la selección sexual proviene de un hecho muy, muy importante y claramente reconocible. Ustedes tal vez conozcan a los pingüinos. Esto que les tengo de aquí es un peluche de bebé, representa un bebé pingüino.
Ustedes se imaginan allá en la Antártida, en el Polo Sur, lo difícil que es para la pingüina, la hembra del pingüino, tener que ir a buscar peces bajo el agua, traerlos para alimentarse ella o comérselos allí, traerlos para alimentar a los pequeños, al pequeño pingüinito. Ustedes saben lo fregado que sería para ella tener que abandonar a su hijo para ir a buscar alimento y luego regresar. Sería un desperdicio para ella muy grande, porque cuando regresa a lo mejor ya el hijo ha muerto de frío. Y entonces ella necesita un compañero a su lado. Y desde el punto de vista del hábitat, de lo difícil que es vivir en una tierra tan fría como la Antártida, el comportamiento sexual de los pingüinos implica la formación de parejas. Y la hembra elige muy bien cuál de tantos machos va a ser su pareja. Eso se llama selección sexual. Las gallinas, ciertamente, cuando el gallo va corriendo detrás de ellas y las monta, la gallina no elige cuál es el gallo que las va a montar. Pero hay de que se aparezca otro gallo por ese mismo gallinero, se ponga a cantar y trate de montarse sobre las gallinas. Ese gallo va a tener que pelear. El canto en este caso es una forma de ostentación, es un modo de decir: aquí el macho que va a montar a estas gallinas soy yo. Eso es básicamente lo que hacen los gallos. Algunos seres humanos, de una manera cuestionable, han aprovechado este comportamiento de los gallos para ponerlos a pelear unos con otros y hacer apuestas y ganar dinero a partir de ello. Con los perros ocurre algo más o menos parecido. Existe la lamentable práctica de tener perros de pelea. En algunos países se estila colocar a dos toros. En vez de tener un toro contra un torero, ponen un toro contra otro toro y empiezan a golpearse, a chocarse. En estado silvestre, los bóvidos, los que tienen animales que tienen cuernos, ciervos, chivos, venados, toros, etcétera, el macho siempre tiene la cornamenta más grande y le toca luchar. Esas luchas raras veces terminan en la muerte, raras veces terminan mal, así grave, no, pero tienen que pelear. Los machos tienen allí que pelear, y en estas especies eso también ocurre de esa forma, y eso se llama selección sexual. El que gana la pelea puede quedar con las hembras y tiene mayor probabilidad de convertirse en el padre de las crías que va a tener esa hembra. ¿Qué ventajas tiene la hembra cuando practica qué ventajas tiene la hembra cuando hay selección sexual? La hembra tiene la ventaja de que mejora sin darse cuenta. No es que ella tiene un libro de biología debajo del brazo, la vaca con un libro de biología debajo del brazo, la gallina con su librito de biología debajo del brazo. Mira, voy a hacer selección sexual aquí, voy a dejar que esos gallos se peleen, esos toros se peleen para tener hijos de mejor, ¿no? Más fortachones. No. Pero la ventaja que hay ahí como una consecuencia de eso es que a través de las generaciones, la progenie que la hembra tiene desde pequeña mejores probabilidades de ser funcional. En el caso de nosotros los seres humanos, también la hembra selecciona. Una muchacha puede tener varios pretendientes. Pregúntele a las abuelas. O a lo mejor, bueno, si el abuelo vive, no le pregunten, no vayan a ponerse celoso en la casa. Pero una mujer tiene más de un pretendiente. Ella elige. La costumbre de cantar serenata a las mujeres, esa costumbre tan bella, proviene de allí. Es un mecanismo de cortejo, de galanteo, de coquetería, como tú lo quieras llamar. También nosotros los hombres, ya cuando nos empezamos a poner canosos y feos y achurrados y barrigones, nos vestimos mejor. Eso también forma parte de el proceso de tratar de mantener a la hembra que tenemos al lado para que no se vaya con otro, o de buscar ser favorecido por la selección sexual. Las hembras de la especie humana, además de que tienen que menstruar una vez al mes, que es una cosa que les causa sufrimiento, una vez que ocurre fertilización,
tiene que tener 9 largos meses de gestación de un bebé, de la progenie dentro de su vientre. Ese es un tiempo larguísimo. Y debido a este motivo, la hembra de nuestra especie es selectiva, no puede ser con cualquiera. Esa selección sexual de parte de la hembra es más vieja que la especie humana. La practican un montón de insectos. Entonces, en libélulas, el gran William Eberhard, Don Bill, norteamericano, muy, muy querido en Panamá porque ha estado vinculado a Smithsonian, su esposa Mary Jane, él fue uno de mis tutores en algunos cursos de campo. Bill hizo un estudio de selección sexual. Bill es más famoso en Costa Rica, porque en Costa Rica él es profesor todavía, yo creo, no sé si ya se habrá jubilado, en la Universidad de Costa Rica, un gran maestro. Ese man publicó un libro que se llama Las hembras mandan, selección sexual mediante elección críptica de parte de las hembras, críptica durante la cópula, olvídate, allá escondido, allá en el cuerpo, dentro del cuerpo de la hembra, ahí. Y el tipo te manda un montón de ejemplos en insectos, en arácnidos, en pescados, en vertebrados de toda clase, vertebrados africanos, vertebrados del continente americano, un montón de ejemplos de selección sexual. Uno tiene, por ejemplo, las libélulas, que un ejemplo así que yo creo haberlo leído allí. El tipo, resulta que viene la libélula macho y hace un vuelo. Cierta libélula hace un vuelo nupcial. Con la hembra se pone, voy a tratar de poner el caballete del micrófono aquí, acercar la boca un poco, se pone cabeza con cabeza y van volando juntas. A ver si lo logro. Van así volando cabeza con cabeza y el macho va arriba y el macho acá por delante le pone frente a la cara y frente a la boca de la hembra una presa, algún insecto, algún animal de presa, algún insecto, alguna cosa que el macho haya capturado. Y mientras la hembra se lo está comiendo, el macho la penetra. Tan pronto la hembra termina de comerle, ella se sacude, se quita ese macho de encima y sigue volando. Bueno, ¿qué ocurre? El macho que captura presas más grandes logra que la hembra demore más tiempo comiendo y eso le da tiempo para eyacular y para inseminar a la hembra y eso aumenta su posibilidad de convertirse en padre de la progenie. En cambio, los machos que sean peores cazadores, por decirlo de alguna forma, y le pongan una presa más pequeña, la hembra va a demorar menos tiempo en comérsela y no le va a dar tiempo, le va a dar menos tiempo para inseminarla. Y esto es un mecanismo de selección sexual. A lo largo de muchas generaciones de selección sexual, por ejemplo, en este tema de las libélulas, lo que se da como fenómeno es que la hembra está actuando como factor de selección, ya no de selección natural, sino de selección sexual en favor de los machos que son mejores cazadores. Y entonces los machos que son mejores cazadores van saliendo favorecidos. No estoy diciendo que sea el macho más fuerte, el mejor cazador. Los que son mejores cazadores van quedando favorecidos. En el caso de las ranas, tienes la rana hembra aquí, los machos que cantan. Stanley Rand y otros científicos han estudiado los sapos túngara, las ranas, los sapos. Bueno, en este caso son los sapos túngara. Túngara. Los sapos que cantan mucho. Túngara. A la hembra le gusta más, pero al murciélago también, porque lo localiza mejor. Y entonces, cuidado, los machos que le meten mucho gara, después del tum, esos machos se los puede llevar la selección natural en forma de murciélago que se los come. Pero si el número de garas que tienen es muy poco, las hembras no se enamoran de él. Si es intermedio, ese macho tiene oportunidad de que no se lo lleve el murciélago y que sí se lo lleve la hembra. Entonces, estas son formas de selección sexual
Y les repito, debido al esfuerzo grande que es para las hembras la procreación, es un esfuerzo que para ellas suele ser mayor que para nosotros los machos. Debido a eso, casi siempre es la hembra la que selecciona. Pero también hay selección sexual durante la cópula. Y aquí es donde les voy a dar un ejemplo con seres humanos. La educación sexual impone que usted allá en su casa use el cerebro y aplique lo que está aprendiendo. Si usted tiene vida sexual, mire, vea, hay una discusión muy fea, muy dolorosa. A mí me duele mucho la discusión sobre el aborto. Yo no me atrevo a asumir posición sobre ese tema porque yo tengo hijos. Entonces, ¿con qué cara? No. Pero mire, si usted usa condón, si usted usa los medios de anticoncepción, usted logra evitar que le dé el SIDA, usted logra evitar que le den enfermedades, gonorrea, sífilis, etcétera, pero también usted logra evitar los embarazos. Si evitas un embarazo, te evitas el problema de si hay... Si todo el mundo evita el embarazo que no desea, se simplifica la discusión tan triste que tenemos en la humanidad sobre este tema del aborto. Entonces usted allá practique las cosas con responsabilidad. Ustedes ya están grandecitos, así que hasta chistes podemos contar. Y los mamás, los papás que piensan que ustedes son unos chiquillos, ¿qué va, hombre? Si ustedes aprendieron antes que ellos. Y que no digan que no, que ellos también aprendieron de algún lado, si no ustedes no hubieran nacido. Bueno, miren, les voy a hablar tan solo de una característica del cuerpo. Hay características del cuerpo que uno, ya les dije, los cuernos, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿esto de dónde salió? Bueno, no evolucionó por selección natural, evolucionaron por selección sexual. Otra característica del cuerpo que tiene que ver con eso es la existencia de algunos órganos dentro de los genitales que forman parte accesoria del aparato reproductor humano. Pregúntense ustedes allá, ¿para qué sirve el clítoris de las muchachas, de las mujeres? Pregúntense para qué sirve el punto G. A ver, ninguno de los dos produce óvulo, así que no sirven directamente para formar progenie. Sirven para alimentar al embrión a lo largo de su crecimiento. No sirven para eso. Esa función la cumple la placenta, la cumple el cordón umbilical, no la cumple el clítoris, no la cumple el punto G. Bueno, pero resulta que si tú manipulas el clítoris utilizando cualquier parte de tu cuerpo, con perdón, esto es educación, esto es educativo, la lengua, los dedos, lo que sea, lo manipulas, ahí hay unos nervios muy sensibles y producen una sensación agradable para la mujer. Los libros de sexología explican que por ahí de 2/3 partes, quizá un poco más, de las mujeres logran alcanzar lo que se llama el orgasmo, el clímax del placer durante la actividad sexual, a través del contacto, de la manipulación o de la maniobra maniobra clitórica. Bueno, y ese órgano está allí. Y los machos, ¿qué fue lo que pasó a lo largo de miles de generaciones de la especie humana? Macho que no sabe aprovechar la existencia del clítoris, macho que la mujer se aburre de él y se va y busca un mejor compañero, porque a lo mejor significa que el tipo es un desconsiderado. Y si es un desconsiderado, no sirve ni siquiera para esto, mucho menos va a servir para ayudar a criar un niño, un bebé. No es relajo, no es cuento. Criar un bebé, mira tú, 9 meses de gestación dentro del vientre de la mujer. Súmale a eso los años que cuesta la crianza de esa criaturita, muchos años. Si esa crianza no se toma en serio, si no es compartida, si no es en cooperación, nuestra propia especie corre peligro de sobrevivir. Y por eso la selección sexual, el mecanismo de la selección sexual, que incluye en este caso la manipulación del clítoris, sirve como uno de los vehículos o uno de los procesos evolutivos que ayuda a que nuestra especie se vaya mejorando y mejorando cada vez más a través de la producción de machos cada vez más gentiles, más considerados. Así que si usted dentro y fuera de la cama, usted que ya es adulto, pues
está casado, etcétera, trate bien a su mujer, no la esté golpeando ni nada, porque eso le resta a usted carácter sexy. La selección sexual no solamente ocurre en el contacto, digamos, de la cama, también ocurre a nivel del comportamiento diario, ¿no? Hablar con gentileza, etcétera. Pero les tengo otro tema aquí muy importante, también relacionado con este tema de los órganos sexuales. Les hablé del clítoris, ahora les hablo del punto G. William Eberhard en su libro explica que en un montón de especies de arácnidos, de insectos, de vertebrados, bueno, la forma del aparato genital masculino evoluciona como como resultado de la selección por el aparato genital femenino. Y eso hay un montón de evidencia y el ser humano no es la excepción. Claro, la evolución tampoco lleva a formas perfectas. Déjenme referirme otra vez y permítanme seguirles respetando este tema. Usen preservativo. Me refiero al punto G. Ya hablamos del clítoris, vamos a hablar del punto G. El punto G, porque nadie te lo dice dónde está. Una sexóloga por fin lo explicó. Vi que lo explicó el otro día. Dice, mira, si tú quieres encontrar el punto G no está después que tú entras por la vagina, aproximadamente unos 3-5 centímetros, no es mucho, no necesita un pene muy grande, no está hacia abajo, no está como quien dice con rumbo al orificio anal, está hacia arriba, como quien dice en dirección al ombligo. Bueno, ¿cómo debes tú, explicaba la sexóloga, actuar, maniobrar durante tu contacto con tu pareja, con la mujer? Pues depende de la forma de tu pene. Si tu pene tiene esta forma, bingo, dice la sexóloga. Tú, en la posición tradicional de hombre con mujer, así, tú puedes acceder al punto G. En cambio, si tu pene tiene esta forma, mirando un poco hacia abajo, entonces lo que te conviene es una posición invertida, con la mujer colocada de espaldas sobre sus rodillas y sobre sus brazos, y tú desde atrás penetras su vagina y entonces la forma de tu pene logra acceder al punto G. Finalmente, dice la sexóloga, si tu pene es recto, ponle condón a todo G. Mira, yo no iba a irme al supermercado a comprar un condón para esta vaina. Yo estoy casado y soy monógamo. Yo no uso eso. No lo necesito porque tengo una vida sexual responsable. Ustedes allá usen su preservativo. Si la forma de tu pene es recta, entonces tú tienes que ir practicando bien y calibrando bien cuál es la posición adecuada. Díganme ustedes si esta información no es útil para ayudarnos a nosotros, los seres humanos, los hombres, a conducirnos con mayor decencia y mayor consideración, procurando el bienestar de nuestra pareja y también el de nosotros mismos. Muy bien, jóvenes, ha pasado ya 60 minutos de esta clase. Me quedé con la gana de hablarles de otros mecanismos de la evolución, pero les he logrado cubrir los más importantes. Termina así en nuestro ciclo de charlas sobre los módulos que tienen que ver con la evolución de los seres vivos. Termina también nuestro ciclo de estas 3 charlitas de cooperación con la asociación Shen Kuo, para quienes mandamos un fuerte abrazo de parte de Yapis y Yabors. Los temas de evolución son muy importantes para la humanidad completa. Hemos visto que el principal mecanismo de la evolución es la selección natural. Hemos visto que no significa la supervivencia del más fuerte. Hemos visto que no es una idea buena si se la considera como justificación de la opresión de unos seres humanos por otros, y hemos cerrado conversando de la selección sexual y de la importancia que tiene esta para la evolución de los seres vivos, pasando por la importancia que tiene la variabilidad genética como materia prima a partir de la cual los procesos de selección, ora natural, ora sexual, proceden a través de las generaciones, a través del tiempo. Estamos en época de cuarentena. Recuerde, si usted no es médico o enfermera o trabaja en las industrias alimentarias y en la seguridad, si usted no pertenece a ninguno de los grupos
a los cuales los estados responsables les autorizan salir de la cuarentena, respeten la cuarentena y salgan cuando se les indica. Si usted es muy pobre y no tiene que comer en su casa, pida ayuda del vecino, pida comida. Si el Estado no se la hace llegar, chille para que se la haga llegar, porque usted tiene derecho a comer igual que los ricos que pueden quedarse en su casa con la cuarentena, porque pueden pagar para que les lleve la comida desde el supermercado. Si usted no tiene plata para eso, pídale ayuda al vecino y chille, porque usted tiene los mismos derechos que los demás. Bien, este es Edgardo Garrido mandándoles un fuerte abrazo telemático, en espera de que todas estas informaciones que estamos dando les sean de utilidad. En los siguientes módulos vamos a empezar a hablar ya de partes químicas, de las biomoléculas, del agua, de los enlaces químicos, un poquitín de pasadita, de las biomoléculas, las proteínas, los ácidos nucleicos, cómo funcionan las enzimas, los anticuerpos y todos esos temas que tienen tanta importancia en nuestros tiempos. Recuerden, si usted quiere asesoramiento para temas espirituales, déjese llevar por los religiosos. Si lo desea para temas como la nutrición, la salud, la sexualidad, el coronavirus y todas esas cosas, pídanos ayuda a los científicos, que aunque no tengamos la verdad absoluta, sí le podemos orientar para que usted permanezca en su búsqueda. Hasta la próxima. Se les quiere mucho.